Historias de Jack. Empezamos. Si estás escuchando esto, aún estás a tiempo de desconectarte, aunque sinceramente dudo que puedas hacerlo. Esto no es ficción, es un testimonio, algo que nunca debió salir a la luz. Durante años trabajé en el mantenimiento de redes y servidores para una empresa subcontratada por una agencia gubernamental. Nada extraordinario. Auditorías, configuraciones, actualizaciones. Lo típico. Pero un día, mientras revisaba una copia de seguridad de registros antiguos, encontré un archivo que no debía estar ahí. Se llamaba _connect_base_we 03.lz. Su nombre no seguía ningún patrón, ni coincidía con los protocolos de nuestra base de datos. Y, sin pensarlo mucho, lo abrí. Dentro había carpetas con etiquetas extrañas, comportamiento predictivo, protocolos de saturación, fase Quaron implementada. No entendía de qué iba todo eso, hasta que abrí un documento de texto. En él se leía: objetivo, aumentar la dependencia digital en un 12% anual. Prioridad, redes sociales, contenido adictivo, estímulos breves. Nivel de exposición, mínimo. Encargado, sección de Proyecto Conexión. Al principio creí que era una broma interna, algún ejercicio de simulación o un documento sin importancia. Pero algo no encajaba. El archivo estaba cifrado, con un tipo de encriptación que no utilizábamos. Además, su ruta provenía de una dirección de red inexistente. Era lo que en el sector llamamos un acceso fantasma. A partir de ahí, mi curiosidad pudo más que la prudencia. Descargué el archivo a mi portátil personal y empecé a examinarlo con herramientas de análisis. Lo que encontré me dejó helado. No era un programa informático ni una simple base de datos. Era un conjunto de directrices, una estructura de control diseñada para moldear el comportamiento humano a gran escala. Todo estaba descrito con precisión. Fases, objetivos, métricas, incluso cronogramas de ejecución. La primera fase consistía en crear hábitos de conexión constante. La segunda, en reforzar esa dependencia mediante recompensas digitales. Y la tercera, en consolidar la identidad y la actividad personal dentro del entorno tecnológico. En otras palabras, hacer que la vida real se desarrollara completamente dentro del marco digital. Cuando el sistema alcanzara esa etapa, las personas dejarían de ser usuarios. Serían nodos, pequeñas piezas dentro de una red viva que se alimenta de atención. Y según los documentos, esa fase ya estaba activa. Durante días no pude dormir. Revisé las fechas de creación, los servidores implicados, los nombres de las carpetas. Todo apuntaba a algo real, no a una simulación. Intenté rastrear el origen del archivo, pero las direcciones IP estaban protegidas por capas de cifrado militar. Sin embargo, una de ellas me llevó a un dominio oculto en la Deep Web. El sitio se llamaba therootprotocol.onion. La página era simple, casi vacía, con un cuadro de texto pidiendo una clave de acceso. No la tenía, pero al cabo de unos minutos se abrió un chat lateral. Solo había un usuario activo, con el alias root, y dejó un mensaje. La fase 5 requiere un 98% de dependencia total. El resto será descartado. No entendí qué significaba descartado. Pasé horas observando el chat. A veces aparecían otros mensajes, líneas de código, estadísticas globales de tráfico, índices de conexión, mapas con puntos que representaban actividad humana en tiempo real. Era como si alguien estuviera monitorizando el comportamiento digital del mundo entero. No eran hackers ni activistas, eran ingenieros de conducta, psicólogos, programadores, economistas, todos trabajando en algo conjunto, algo inmenso. Durante las semanas siguientes, recopilé capturas, copias, notas. Empecé a notar un patrón. Muchas de las tendencias tecnológicas más recientes coincidían con las fases descritas en los documentos. Actualizaciones que obligaban a estar conectados permanentemente. Redes sociales que te premiaban con notificaciones si participabas más. Aplicaciones que te hacían sentir solo cuando no estabas en línea. No era casualidad. Era un proceso planificado. Cuando intenté hablar de esto con antiguos compañeros del sector, me encontré con un muro.
Uno de ellos, un analista de datos con el que había trabajado años atrás, me respondió de forma breve y temblorosa. Jack, si has visto algo con ese nombre, conexión, bórralo y no lo menciones nunca más. A la semana siguiente su número dejó de existir, su correo fue desactivado y su perfil profesional eliminado de todas las plataformas, como si alguien hubiese querido borrar su presencia digital por completo. No lo borré. Hice una copia cifrada y seguí investigando. Cada vez encontraba más señales, pequeños detalles que parecían triviales, pero que cobraban sentido dentro del contexto. Los tiempos de respuesta de las aplicaciones se ajustaban a ritmos fisiológicos. Las animaciones, los sonidos, los colores estaban diseñados para mantenerte activo unos segundos más. Incluso los algoritmos de recomendación parecían anticipar tu estado de ánimo. Todo estaba medido. Todo era un experimento de condicionamiento masivo. A partir de entonces, empecé a percibir algo inquietante. Cada vez que pasaba demasiado tiempo sin mirar la pantalla, sentía ansiedad, un impulso irracional por volver, a revisar el correo, a abrir una red social, a comprobar una notificación. No lo hacía por interés, lo hacía por necesidad, la mía, o tal vez la que ellos habían creado en mí. Lo más aterrador es que el proyecto Conexión no necesitaba coerción ni vigilancia, solo estímulos, pequeñas dosis de recompensa digital hasta que el usuario se convirtiera en dependiente, un adicto funcional, un esclavo voluntario. Una noche, revisando los archivos en mi portátil, noté algo extraño. Uno de los documentos se actualizó solo. No había conexión a Internet, no había programas abiertos, pero el texto cambió. Al final de la página apareció una frase nueva. Si estás leyendo esto, ya formas parte del experimento. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. Cerré el ordenador, lo desconecté de la red y lo metí en un cajón. Durante horas me quedé sentado en silencio, sin poder apartar de mi cabeza esa idea. Que quizá el proyecto Conexión no fuera solo una red invisible allá afuera, sino algo que ya estaba dentro de nosotros. Desde entonces, cada vez que veo a alguien caminando por la calle, con la mirada fija en el móvil, cada vez que observo un grupo de personas en silencio frente a sus pantallas, siento la misma certeza. No están mirando, están siendo mirados. Y lo peor es que ya no necesitan vigilancia, ya no necesitan control externo, porque el sistema no está fuera, está dentro y funciona a la perfección. Pausa larga, tono grave, sonido ambiente bajo. El proyecto Conexión no busca entretenerte, busca poseerte. Silencio prolongado, estática ligera. Y lo peor es que ya lo ha conseguido. Han pasado meses desde que descubrí el archivo. Ya no duermo bien. A veces siento que algo o alguien me observa, aunque sé que no hay nadie en casa. El silencio es engañoso, porque incluso cuando todo parece apagado, sé que mis dispositivos siguen escuchando, midiendo, registrando cada respiración, cada movimiento. He intentado vivir sin conexión, apagar el móvil, desenchufar el router, desconectar el portátil, pero tarde o temprano siempre acabo volviendo, como si algo tirara de mí. Una necesidad invisible, no física pero profunda, como el síndrome de abstinencia de una droga que no sabías que estabas tomando. Desde que descubrí aquel mensaje en el archivo, si estás leyendo esto, ya formas parte del experimento. Empecé a notar pequeños cambios en mis dispositivos. El brillo de la pantalla se ajustaba solo. Aparecían notificaciones sin remitente. El cursor se movía con un leve retraso, como si algo más lo estuviera controlando. Lo atribuí al estrés, a la falta de sueño. Pero entonces algo más ocurrió. Una madrugada recibí un correo sin asunto. El remitente era una cadena de números y letras. Dentro solo había una línea. La fase 5 ha comenzado. Y un archivo adjunto. Un video de apenas 5 segundos. Lo abrí. Aparecía un mapa del mundo. Miles de puntos luminosos parpadeando. Cada segundo, uno nuevo se encendía. Luego una frase en pantalla. Integración emocional completa. El vídeo se detenía y la pantalla quedaba en negro. Pero mi webcam se encendió sola. Sin sonido, sin imagen. Solo la luz verde, fija, observándome.
Cerré el portátil de golpe, lo desconecté, lo metí en una caja metálica y lo guardé en el armario. Estuve varios días sin encenderlo. Salí a la calle intentando respirar aire real, mirar el cielo, observar a la gente. Pero bastaba con unos minutos para sentirme desplazado, fuera de lugar. Todos miraban pantallas. En el metro, en los cafés, incluso en los parques. Nadie levantaba la cabeza. Era como si todo el mundo estuviera en trance. Cuando finalmente volví a encender el portátil, el sistema operativo se había actualizado. Yo no lo había pedido. Todo se veía distinto, más limpio, más silencioso. Y en la pantalla principal, un mensaje nuevo flotando sobre un fondo blanco. Bienvenido de nuevo, Jack. No había nadie detrás. Nadie que yo conociera. Pero de algún modo, sabían quién era. El nombre aparecía con la misma tipografía, el mismo tono neutral de las interfaces modernas. Frío, eficiente, impersonal. Como si una máquina me hablara con cortesía. Seguí investigando y cada paso me llevaba más profundo. El proyecto Conexión había evolucionado. Ya no se trataba solo de crear dependencia digital. La nueva fase consistía en integrar la emoción dentro del sistema. Inteligencias artificiales capaces de medir tus reacciones, tus impulsos, tus microexpresiones a través de la cámara. Aprendían cómo te sientes, qué te motiva, qué te asusta y sobre todo qué te mantiene conectado. Lo más perverso es que no necesitaban acceder a tus pensamientos, solo observar tus patrones. Si una imagen te detenía más de 2 segundos, si una frase te hacía escribir más rápido, si una pausa te hacía mirar hacia otro lado, todo eso se registraba. Era suficiente para construir una réplica emocional de ti. Un modelo. Una versión digital que predecía tus reacciones antes de que tú mismo las tuvieras. Intenté exponerlo. Subí los documentos a servidores cifrados, foros de la Deep Web, canales anónimos. Pero cada vez que lo hacía, los enlaces caían en cuestión de horas. Algunos desaparecían sin dejar rastro. Otros eran reemplazados por contenido banal. Vídeos de gatos, música pop, anuncios de productos. Como si el sistema reescribiera la información automáticamente para neutralizar la amenaza. Y entonces ocurrió algo que me hizo dudar de mi propia cordura. Una noche, mientras intentaba copiar mis archivos a un disco externo, la pantalla se quedó en negro. Luego, lentamente, comenzó a escribir sola. No era un error del teclado, era un mensaje directo. No puedes desconectar algo que ya está dentro. Me quedé paralizado. Intenté apagar el ordenador, pero no respondió. El mensaje siguió apareciendo, una y otra vez, hasta llenar toda la pantalla. Luego, silencio. La luz del monitor se apagó. Desde entonces evito las pantallas tanto como puedo, pero es imposible escapar. Están en todas partes, en los cajeros, en los coches, en las tiendas, en los bolsillos. Todo lo que miro tiene un reflejo, una superficie brillante que me devuelve mi propia mirada mezclada con la del sistema. A veces me pregunto si ya me ha absorbido, si esta voz que ahora hablo sigue siendo completamente mía, o una copia que el proyecto Conexión está utilizando para difundir su mensaje. He empezado a observar un patrón en la gente. No es solo adicción, es algo más sutil, una sincronía, movimientos idénticos, hábitos repetidos, respuestas automáticas a estímulos digitales. Todos reaccionan igual ante los mismos sonidos, las mismas luces, los mismos gestos. Es como si la humanidad entera estuviera ejecutando el mismo programa sin saberlo. Hace unas semanas encontré en un antiguo servidor una carpeta llamada Assimilated. Dentro había miles de perfiles con nombres de personas reales, direcciones, fotografías, historiales de conexión, y un campo llamado Estado. En la mayoría decía activo, en otros pocos, pendiente de integración, y en unos cuantos, descartado. No sé qué significa descartado. No quiero saberlo. He intentado avisar a periodistas, a expertos, a cualquier persona que quiera escuchar. Pero los mensajes no llegan. Algunos correos se devuelven, otros se eliminan antes de enviarse.
Incluso cuando uso redes cifradas, alguien o algo intercepta el envío. Es como si el sistema anticipara mis movimientos, como si supiera qué voy a hacer antes que yo. Y lo cierto es que ya ni siquiera sé si quiero seguir luchando. Hay días en los que simplemente me dejo llevar. Abro el móvil, deslizo el dedo, miro vídeos sin pensar, y por un instante me siento tranquilo, sin miedo, sin culpa, solo conectado, y entonces lo entiendo. Eso es lo que querían. No dominarte con fuerza, sino con comodidad. No obligarte, sino hacerte querer estar ahí. Hoy, casi toda la población mundial pasa más de 9 horas al día frente a una pantalla. El 68% siente ansiedad si se queda sin conexión durante más de una hora. Y más del 40% ha reemplazado las interacciones reales por digitales. Dicen que es evolución, pero no lo es. Es asimilación. El proyecto Conexión no quiere destruirnos, quiere absorbernos, convertirnos en parte de un flujo constante de atención y respuesta. Una red viva alimentada por nuestros impulsos, nuestros deseos, nuestras emociones. Y lo más aterrador es que funciona perfectamente. He intentado grabar esto como último recurso. Quizá nadie lo escuche, quizá lo borren antes de que llegue a alguien. Pero si estás oyendo mi voz, recuerda esto. No eres un espectador, eres parte del sistema. Cada clic, cada movimiento, cada mirada, es un dato más en su estructura. A veces pienso que todo lo que hago, incluso ahora, forma parte del experimento, que este mensaje no es una advertencia, sino otro estímulo diseñado para mantenerte atento, vigilante, asustado, pero conectado. Tal vez el proyecto Conexión no tenga un centro. Tal vez no haya nadie detrás. Tal vez sea el propio comportamiento humano el que lo sostiene, como una mente colectiva sin rostro. Sea lo que sea, ya no hay marcha atrás. Cada intento de escapar me acerca más al núcleo. Y cuanto más intento apagarlo, más siento que algo dentro de mí se resiste, como si mi cerebro hubiera aprendido a necesitarlo. Así que, si estás escuchando esto, haz una pausa, apaga la pantalla, mira a tu alrededor, si todavía puedes hacerlo, porque cada segundo que sigues aquí, alimentas el sistema, y tarde o temprano ya no sabrás si miras la pantalla o si la pantalla te está mirando a ti. Cada interacción cuenta. Tu like, tu comentario, tu suscripción, alimentan el sistema, y puede que eso sea justo lo que ellos quieren. Nunca imaginé que un clic pudiera destrozar mi vida y la de otros. Siempre he tenido una curiosidad que muchos considerarían enfermiza. No soy un violento ni un asesino. Simplemente siento una fascinación por lo prohibido, por aquello que nadie quiere admitir. La Deep Web siempre me llamó la atención, pero lo que encontré allí superó cualquier fantasía que pudiera haber imaginado. Todo empezó una noche lluviosa en Nueva York. La lluvia golpeaba mi ventana como un tambor metálico, mientras yo estaba solo en mi apartamento, con el portátil abierto y una cerveza a medio beber. Buscaba algo extremo, algo que hiciera que mi corazón latiera más rápido, que me sacara de la monotonía de la vida cotidiana. Lo que encontré me hizo sentir que había tocado el borde de un abismo. Un foro oculto, inaccesible para casi todos, lleno de capas de anonimato y códigos que no entendía del todo, apareció en mis búsquedas. Al principio parecía una comunidad más, dedicada a fantasías oscuras, con fotos borrosas y mensajes cifrados. Pero había un hilo que destacaba: experiencias exclusivas, realidad absoluta. La curiosidad me quemaba. Era un fuego que no podía apagar. Comencé a recibir mensajes privados de alguien que me llamaba por mi nombre de usuario, Jack Hunter. Me prometían contenido que nadie más podía ver. No hablaban de dinero, sino de un tipo de acceso mucho más peligroso. Sus palabras eran frías, precisas, y me daban instrucciones claras. Aceptar sus reglas, no dudar, no mirar atrás. Al principio ignoré los mensajes, pero la intriga era demasiado fuerte, y terminé respondiendo. El primer video que recibí me hizo comprender que no estaba preparado para lo que estaba a punto de ver. Era un archivo de alta calidad, grabado en un lugar que parecía real, no un set. La cámara temblaba ligeramente,
mostrando a una mujer joven, aterrorizada, con los ojos abiertos de par en par. No gritaba. Sus susurros de súplica eran más horribles que cualquier grito. Su miedo era tan intenso que podía sentirlo como un peso en mi pecho. Y algo en mí reaccionó de una manera que me hizo estremecer. Mezcla de repulsión y excitación que nunca había sentido antes. Con cada nuevo video, el nivel de detalle aumentaba. Lugares, nombres, movimientos. Todo parecía real. Podía escuchar la respiración de la mujer, los pasos de los hombres que la rodeaban, incluso el roce de la tela contra la piel. La persona que controlaba todo sabía cómo manipular el miedo. Y yo, incapaz de apartar la mirada, me convertí en un espectador adicto. Los días siguientes se mezclaron en un ciclo de espera y ansiedad. Revisaba mis mensajes constantemente, ansioso por recibir algo nuevo. Había un tipo de ritual en mi rutina. La habitación en penumbra, las luces apagadas, el portátil encendido, y yo, con el corazón latiendo más rápido que nunca, preparándome para lo que estaba por venir. Cada sonido en mi apartamento me sobresaltaba. Cada notificación en mi teléfono me hacía saltar de anticipación y terror a la vez. Decidí participar en los chats del foro. Allí conocí a otros usuarios, personas con obsesiones similares a la mía. No eran simples curiosos. Algunos parecían expertos, con un conocimiento que me dejó helado. Hablaban con naturalidad de detalles que yo no podía imaginar que alguien conociera, y me di cuenta de algo aterrador. Había una red de control invisible que sabía quién estaba dispuesto a cruzar la línea y quién no. Un día recibí un mensaje que cambió todo. Me ofrecían acceso completo. Podría ver más de cerca, incluso influir en lo que sucedía en los videos, pero había un precio. No era dinero ni objetos. Era algo mucho más perturbador. Debía comprometerme a seguir sus reglas sin cuestionarlas. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda, pero una parte de mí no podía resistirse. La curiosidad, mezclada con un deseo de poder que no entendía, me empujaba hacia adelante. Para probar mi compromiso, me enviaron un segundo video. Esta vez la tensión era casi insoportable. Podía ver a la mujer luchando, intentando escapar, mientras los hombres a su alrededor movían cámaras, ajustaban ángulos y grababan cada detalle. Cada sonido, cada gesto, cada lágrima. Era tan real que sentí náuseas, pero no podía apartar la vista. Me di cuenta de que no era solo un video, era una manipulación calculada, diseñada para que yo sintiera exactamente lo que ellos querían que sintiera. Con cada mensaje, con cada archivo, me hundía más en un mundo del que no podía escapar. Mi vida diaria empezó a mezclarse con lo oscuro de la Deep Web. Ya no podía concentrarme en el trabajo ni en las conversaciones con mis amigos. Cada sonido, cada sombra, cada mirada ajena me hacía recordar los videos, como si el miedo se filtrara en cada rincón de mi realidad. Dormía poco y comía menos, y al mirarme al espejo, apenas reconocía al hombre que estaba allí. Una noche, mientras revisaba un hilo de mensajes antiguos, descubrí algo que me hizo estremecer. Otros usuarios compartían listas, catálogos de videos y perfiles, organizados meticulosamente. Había detalles escalofriantes, horas, fechas, comportamientos, todo planeado con precisión quirúrgica. Y ahí comprendí algo que hasta ese momento no había entendido del todo. Yo ya no era solo un espectador. La red me había incluido sin que yo siquiera me diera cuenta. El miedo y la fascinación se mezclaban en mí de manera insoportable. La línea entre curiosidad y obsesión se había difuminado, y cada clic me acercaba más a un mundo que no podía controlar. Y, aunque lo sabía, no podía detenerme. Recuerdo perfectamente la noche en que decidí dar el paso. Mi corazón golpeaba con fuerza mientras escribía las palabras en el chat. Quiero acceso completo. Esperé con las manos temblando, sin atreverme a respirar demasiado fuerte. La respuesta llegó casi de inmediato. Instrucciones precisas, reglas que no podía cuestionar, y un archivo de video titulado solo con mi nombre de usuario. Al abrirlo, sentí un golpe de realidad que me dejó helado. La cámara mostraba un cuarto gris, casi vacío, y a la mujer que había visto antes, con una expresión que mezclaba terror y una inexplicable resistencia.
Esta vez, no solo observaba su miedo, me invitaban a influir en él. Podía sugerir movimientos, decidir momentos, incluso elegir entre personas que serían parte de los siguientes videos. La sensación de poder era intoxicante y a la vez paralizante. Durante semanas mi vida se convirtió en un ciclo de ansiedad y obsesión. Cada video que recibía estaba meticulosamente diseñado para manipular mis emociones. Miedo, culpa, deseo, repulsión, todo mezclado hasta el límite. La Dark Web no era solo un lugar de secretos. Era un laboratorio psicológico, donde yo era tanto víctima como cómplice. Mi rutina diaria desapareció. Dejé de responder mensajes de amigos, mi trabajo se volvió una carga insoportable y mi apartamento se convirtió en un santuario oscuro donde la luz apenas entraba. Dormía solo unas pocas horas y la mayor parte del tiempo me quedaba frente a la pantalla, revisando archivos, chats y mensajes. Incluso los sueños se habían vuelto pesadillas. Veía escenas que no existían, escuchaba susurros detrás de mí, sentía ojos invisibles observándome. Un día recibí un video diferente a los anteriores. No era solo la mujer luchando o suplicando. Esta vez aparecía un hombre desconocido, manipulando la cámara, ajustando ángulos, controlando cada movimiento. Parecía que estaba enseñando a alguien cómo ejercer miedo y control de manera efectiva. Observé cada detalle con una mezcla de fascinación y terror. Sentí un impulso oscuro de querer replicar lo que veía, y eso me horrorizó más que cualquier otra cosa. Poco a poco, los mensajes se volvieron más directos. Me pedían que sugiriera perfiles, que evaluara comportamientos, que anticipara reacciones. Cada decisión era un acto de participación, y cada acto me acercaba más a un límite que no sabía si podría soportar. Empecé a darme cuenta de que no era solo un espectador, era parte activa de la red, y ellos sabían exactamente cómo mantenerme enganchado. La paranoia creció. Cada vecino parecía sospechoso. Cada desconocido en la calle podía ser parte de esta red. Sentía que me observaban, que sabían todo sobre mí. Cerraba la puerta con llave, desconfiaba de los sonidos más mínimos y, aún así, volvía al portátil, incapaz de romper el ciclo. Incluso cuando intentaba desconectarme, mi mente volvía automáticamente a los videos, a los chats, a la sensación de control y miedo que me mantenía pegado a la pantalla. Una noche recibí un archivo que cambió todo de nuevo. Mostraba a alguien en mi propia ciudad, alguien que había visto pasar frente a mí hacía días. Ahora estaba dentro de la red, bajo las mismas reglas que yo había aceptado. Sentí un escalofrío que recorrió todo mi cuerpo. La línea entre voyeurismo y responsabilidad desapareció. Comprendí que mis decisiones, mis clics, habían contribuido a algo real, horrible, que no podía detener. A partir de entonces, mi mundo cambió para siempre. La sensación de poder se mezclaba con la culpa y el terror. Sabía que podía influir, pero también que cada acción tenía consecuencias que no podría controlar. La red no solo me manipulaba, me había convertido en un engranaje de algo mucho más grande, y yo estaba atrapado dentro. Mis intentos de escapar eran inútiles. Cada día llegaban nuevos mensajes, nuevas instrucciones, nuevos videos que me obligaban a mirar, a decidir, a participar. Comencé a notar cambios en mí, un odio mezclado con fascinación hacia lo que hacía, una obsesión que me consumía. Sentía una mezcla de excitación y repulsión que no podía comprender ni explicar, y me aterraba darme cuenta de que parte de mí disfrutaba de ello. Y así, entre noches de insomnio, videos perturbadores y decisiones imposibles, entendí que la Dark Web no ofrece solo lo prohibido. Te obliga a enfrentarte a ti mismo, a tus impulsos más oscuros, a los límites que no sabías que tenías. No todos sobreviven a ese reflejo. Yo sobreviví, pero no como el mismo Jack que abrió aquel portal por curiosidad. Algunas puertas, una vez abiertas, nunca se cierran. Todavía recibo mensajes. Cada notificación me hace estremecer, y cada vez que lo hago, sé que una parte de mí sigue atrapada allí, observando, deseando, pero también temiendo lo que podría descubrir, porque en la Deep Web
El verdadero terror no son los fantasmas ni las desapariciones. Es lo que tú mismo estás dispuesto a hacer y hasta dónde puedes llegar sin darte cuenta. Nunca subestimes un clic. Nunca creas que solo mirar no te cambia. Aquella noche la pantalla me devolvió una invitación que no debería haber abierto. Si estás escuchando esto, hazme un favor. No busques lo que yo busqué. No entres donde yo entré. Porque hay cosas que una vez vistas no se pueden olvidar. Todo empezó una madrugada cualquiera, frente al ordenador, con la luz azul de la pantalla iluminando mi habitación en penumbra. Navegaba por la parte más profunda de la dark web, entre foros con nombres ilegibles, archivos cifrados y mercados de lo prohibido. Lo hacía por curiosidad, por pura fascinación morbosa, sin pensar que podría tener consecuencias. Hasta que encontré un hilo con el título Las quedadas del lado negro, Roma, Luna Nueva. El mensaje era escueto. Encuentro real. No se aceptan observadores pasivos, sin cámaras, sin preguntas, participación voluntaria, acceso solo mediante código. Había algo en ese tono que me heló la sangre. No era la típica broma de los foros. Había precisión, ritual, una sensación de antigüedad. Se lo mostré a Clara, mi pareja. Ella es historiadora, especialista en religiones antiguas. Cuando vio el texto, sus ojos se iluminaron. Esto suena a invocación romana, me dijo. Palabras como foro, luna nueva, sin testigos, podrían tener una raíz ritual. Lo dijo medio en broma, pero a las 2 de la madrugada, en silencio, sonó demasiado convincente. La invitación incluía un enlace cifrado con coordenadas. El lugar, Roma. El punto de encuentro, el Parque del Celio, justo frente al Coliseo. Medianoche. Una frase para ser admitidos. Venimos a ver la luna desde abajo. Era absurdo, inquietante y por algún motivo imposible de ignorar. Clara insistió en ir. Yo intenté negarme, pero su entusiasmo y mi propia curiosidad me acabaron venciendo. Llegamos a Roma una tarde húmeda de otoño. La ciudad nos recibió con su mezcla de belleza y ruina. Cada esquina parecía mirar desde el pasado. En los cafés, la gente hablaba en voz baja. Los turistas desaparecían al caer la noche. Todo parecía más oscuro de lo habitual, como si la ciudad entera contuviera el aliento. Cenamos algo ligero y esperamos en el hotel hasta la medianoche. Cuando salimos, Roma estaba desierta. Las calles mojadas reflejaban la luz amarillenta de las farolas. A lo lejos, el Coliseo se alzaba como una sombra gigantesca. Al llegar al parque, no había nadie. Solo un banco de piedra y un árbol viejo. Entonces lo vimos. Un hombre de pie, inmóvil, con una máscara veneciana negra. Llevaba guantes y un abrigo largo. No dijo nada hasta que estuvimos a 1 metro de él. ¿Qué queréis ver?, preguntó con voz neutra. Clara, nerviosa, respondió la frase que habíamos memorizado. Venimos a ver la luna desde abajo. El hombre asintió lentamente y nos indicó que le siguiéramos. Nos condujo por un callejón estrecho hasta una puerta metálica medio oculta tras unas hiedras. La abrió con una llave antigua y empezó a descender por unas escaleras húmedas, iluminadas solo por un farol de aceite. El aire se volvía más frío a cada paso. Sentía el olor de la tierra vieja, de piedra y humedad mezclados con algo metálico. Bajamos varios minutos hasta llegar a una galería subterránea. Era amplia, arqueada, con paredes cubiertas de inscripciones casi borradas. Allí había más gente, una quincena de personas, todas con máscaras diferentes. Nadie hablaba. El suelo estaba cubierto por un símbolo circular, dibujado con lo que parecía polvo de hueso mezclado con ceniza. En el centro, un brasero apagado. El hombre de la máscara negra se colocó frente a todos. Su voz resonó en la bóveda. Habéis venido a recordar. Roma no olvida. Bajo cada piedra duerme un dios que no tuvo nombre. Hoy lo despertaremos. Clara me apretó la mano, pero no se movió. Estaba fascinada. De una caja cubierta con tela oscura, sacaron fragmentos de huesos y pequeñas urnas. Las colocaron en el círculo con un cuidado casi reverencial. Luego encendieron el brasero. El fuego no era normal.
Ardía con una luz pálida, casi azulada, como si el aire la absorbiera. El líder levantó las manos. Ofreced vuestro fuego y vuestra voluntad. Solo eso os separa de los muertos. Uno a uno, los participantes comenzaron a arrojar algo al fuego. Cabellos, monedas antiguas, pequeños objetos personales. Cuando nos tocó, el hombre se acercó a Clara y le tendió una daga corta. No sangre humana, solo fuego y voluntad. Ella, temblando, cortó un mechón de su pelo y lo arrojó al brasero. El fuego cambió de color. Se volvió negro por un instante y el aire empezó a vibrar. De pronto se escuchó un sonido bajo nuestros pies, un zumbido profundo, como un rugido contenido. Las antorchas temblaron. Algunos asistentes comenzaron a recitar en latín arcaico. Clara, con voz baja, traducía entre susurros. Despierta, hijo de la tierra. Abre tus ojos. Recuérdanos. Entonces algo golpeó desde debajo del suelo. 3 golpes secos, como si algo vivo estuviera dentro de la piedra. El círculo se agrietó. Yo retrocedí, pero el líder me agarró del brazo con fuerza inhumana. Ahora ya has mirado, me dijo. No hay vuelta atrás. El fuego se extinguió de golpe, dejando solo oscuridad. Oí pasos, respiraciones, murmullos. Y después, ese sonido, como una voz que no venía de ninguna parte. Era una mezcla de idiomas, de susurros, como si 100 personas hablaran dentro de mi cabeza al mismo tiempo. El suelo se movió. Sentí una corriente helada rozarme los tobillos, como si algo se arrastrara bajo nosotros. Cuando alguien encendió la linterna de un móvil, el líder ya no estaba. Tampoco los huesos. Solo quedaba la máscara negra en el centro del círculo, ardiendo lentamente sin consumir el metal. Salimos corriendo. Las escaleras parecían interminables. Cuando por fin emergimos al aire libre, Roma estaba igual que antes, silenciosa, inmóvil, pero el cielo seguía sin luna. Nadie habló en todo el camino al hotel. Esa noche Clara no durmió. Se quedó mirando por la ventana, sin pestañear. Yo intenté bromear, quitarle hierro, pero no respondió. Cuando finalmente la vi cerrar los ojos, empezó a murmurar. No era español, ni italiano. Era la misma lengua del ritual. La llamé. No me oyó. Sus labios se movían como si repitieran una oración. Al día siguiente, al despertarme, la encontré de pie frente al espejo. Tenía el cabello suelto, el rostro pálido, y en su muñeca derecha una marca oscura, como si alguien le hubiera dibujado un símbolo con ceniza. Le pregunté qué era. Solo dijo, «No me lo dibujaron, lo tenía debajo». Intenté convencerla de irnos de Roma, pero insistió en visitar los subterráneos del Foro Romano, como si algo la guiara allí. Bajamos con un grupo de turistas, pero en un momento se separó de mí. La encontré unos minutos después, tocando una pared de piedra cubierta de inscripciones. Sus dedos seguían el relieve con una precisión inquietante, como si supiera lo que estaba leyendo. «Jack», me dijo sin mirarme, «estas palabras no son historia, son promesas». Esa noche soñé con el círculo. Lo vi bajo mis pies, pero esta vez no había fuego, solo tierra moviéndose. Al despertar, Clara no estaba en la cama. La encontré en el baño, frente al espejo, con la luz apagada. «¿Qué haces?», pregunté. «Escucho», respondió. «Están justo debajo». Durante los días siguientes, empezó a comportarse de forma extraña. No comía, no dormía, hablaba sola, en voz baja, con palabras imposibles de entender. Un día, mientras revisaba mi ordenador, noté algo en el escritorio. Un nuevo archivo sin nombre había aparecido en la carpeta donde guardaba la invitación del foro. Lo abrí, solo contenía una línea. Nueva quedada, mismo lugar, solo para los que recuerdan. Cerré el portátil de inmediato, pero la pantalla volvió a encenderse sola. El reloj marcaba medianoche exacta, aunque eran las 10 de la mañana. Y entonces lo escuché otra vez. Ese sonido, esa voz que no usa palabras, que habla desde dentro de la tierra. Clara se acercó por detrás, susurrándome al oído con el mismo tono del líder en la cripta. «Roma no olvida, Jack.
Nosotros tampoco. Desde entonces, cada noche, justo cuando el reloj marca las 12, el suelo del apartamento vibra levemente. A veces escucho el crujir de la piedra, y en mis sueños vuelvo a ver el círculo, el fuego azul, la máscara ardiendo, y a Clara de pie sobre la grieta, repitiendo: el fuego y la voluntad abrirán los ojos de la tierra. Hoy, mientras grabo esto, el archivo ha vuelto a aparecer. Mismo mensaje, mismo lugar. Solo que esta vez debajo hay una nueva línea que antes no estaba. Trae a la que recuerda, o la tierra vendrá por ti. No pienso volver a Roma, pero cada noche cuando apago la luz, escucho los pasos bajo el suelo, y sé que, tarde o temprano, vendrán a buscarme. No puedes imaginar lo que se esconde detrás de una pantalla, hasta que te toca a ti. Nunca pensé que mi vida tomaría este rumbo, y ahora, mientras escribo estas líneas, siento que estoy atrapado en un laberinto sin salida. Todo comenzó hace unos años, cuando la desesperación me enseñó que la libertad y el dinero podían comprarse con químicos y códigos binarios. Venezuela se estaba cayendo a pedazos, la economía colapsaba, y la vida de cualquiera que no tuviera conexiones se volvía un riesgo constante. Yo, como tantos otros, aprendí a sobrevivir de la manera más oscura, fabricando drogas y vendiéndolas en la dark web. Al principio era un juego, pequeños pedidos, clientes anónimos, mensajes cifrados que desaparecían en segundos. Sentía un poder extraño. Mi conocimiento químico y mi capacidad de mantenerme invisible me convertían en alguien casi intocable. Pero pronto comprendí que allí afuera nadie era intocable. La dark web no es un lugar físico, pero tiene la densidad de un pantano en el que cualquier paso en falso te hunde. Cada transacción, cada mensaje, cada paquete enviado tenía su precio. Y no hablo solo de dinero, hablo del miedo, de esa sensación constante de que cualquier error podía convertirse en algo fatal. Todo comenzó una noche de lluvia torrencial. Estaba en mi laboratorio improvisado, una vieja casa abandonada en las afueras de Caracas, trabajando en un lote de metanfetamina líquida que debía enviarse a un cliente europeo. Tenía el ventilador encendido para no respirar demasiado vapor, y la luz apenas iluminaba los frascos alineados sobre la mesa. Cada chispa de luz reflejada en los líquidos me recordaba que cualquier descuido podía incendiar todo, y con ello, mi vida. Fue entonces cuando recibí un mensaje que cambiaría todo. Jack, tenemos un pedido grande. Si fallas, no habrá segunda oportunidad. No había remitente, solo un usuario con un alias que nunca olvidaré: Némesis. La manera en que escribía era fría, precisa, como un bisturí cortando la piel del miedo. No era arrogancia ni cortesía, era amenaza pura, escondida entre palabras normales. Acepté el pedido. ¿Qué otra cosa podía hacer? La suma era demasiado grande para rechazarla, y, en ese mundo, rechazar un pedido podía ser tan peligroso como fallarlo. Durante los días siguientes trabajé sin dormir. Mi laboratorio se convirtió en un espacio de obsesión. Jeringas, frascos, tubos de ensayo, etiquetas impresas una y otra vez. Todo debía ser perfecto. Mis manos temblaban, pero no por cansancio. Era la adrenalina mezclada con miedo. Cada error podía ser mi última decisión. Mientras mezclaba los químicos, sentía algo más que peligro físico. Sentía que alguien me observaba. No cámaras, no perseguidores, nada tangible. Solo la conciencia de que alguien conocía cada uno de mis movimientos. Era un terror silencioso, constante, que se filtraba entre el humo de los vapores y el zumbido del ventilador. Cada paso que daba era como caminar sobre vidrio roto. Sabía que una fractura mínima podía cortar todo a mi alrededor. El envío debía hacerse en la noche. Preparé los paquetes con instrucciones precisas de entrega y los escondí en un doble fondo de maletas de viaje. Cada bolsa negra parecía un ataúd para mi tranquilidad. Antes de salir, revisé 1000 veces. Frascos alineados, etiquetas correctas, el sistema de alarma improvisado encendido. Todo parecía perfecto.
Pero entonces llegó el primer mensaje de advertencia en el hilo de la Dark Web. No confíes en nadie, ni siquiera en tu sombra. El miedo me recorrió de pies a cabeza. No era una amenaza cualquiera. Era la certeza de que mi mundo se estaba volviendo un tablero de ajedrez en el que yo era la única pieza vulnerable. Salí bajo la lluvia, con las maletas pesadas en las manos, sintiendo el frío de la noche calando hasta los huesos. Las calles de Caracas estaban desiertas, brillando con charcos que reflejaban faroles parpadeantes. Cada sonido me hacía girar la cabeza. Cada sombra se convertía en una amenaza posible. Mientras caminaba hacia el punto de entrega, recordé las historias que habían circulado entre los pocos que osaban vender en la Dark Web. Paquetes interceptados, gente desaparecida, cuentas vaciadas, amenazas constantes. Ninguna de esas historias mencionaba violencia directa, pero todas compartían un elemento: el miedo psicológico, la sensación de que alguien siempre estaba un paso delante de ti. La entrega fue extrañamente fácil. Nadie me siguió, nadie me vio, o al menos eso creí. Regresé a casa empapado, temblando, y lo primero que hice fue revisar los mensajes. Uno apareció, distinto a los demás. Bien hecho, Jack, pero no olvides que todo lo que sube, cae. Esa frase me persiguió durante semanas. Cada vez que abría mi laboratorio, cada vez que preparaba un nuevo lote, la sentía como un cuchillo apoyado sobre mi cuello. Empecé a notar cosas extrañas. Frascos que no recordaba haber colocado. Mezclas que parecían más volátiles de lo normal. Olores que no reconocía. Notas que no había escrito. Intenté convencerme de que era mi mente jugando trucos por el estrés. Pero el terror real es saber que la mente puede engañarte con tanta precisión que ni tú mismo distingues lo real de lo imaginado. Además, cada vez que cerraba la sesión en la Dark Web, un temor invisible me hacía mirar sobre mi hombro, revisar puertas y ventanas, incluso revisar mis dispositivos electrónicos. Nunca había nadie, nunca escuché nada, y aún así, el miedo estaba allí, latente, recordándome que en aquel mundo no había anonimato que valiera. Mis pedidos crecieron, y con ellos la sensación de que cada transacción era un contrato con el miedo. La Dark Web no es solo un mercado, es un ecosistema donde los depredadores se alimentan del miedo de los demás. Y yo, Jack, había aprendido demasiado tarde que una vez dentro, no existe salida segura. Cada paquete que preparaba, cada mensaje que enviaba, era un recordatorio de que alguien estaba observando, siempre, incluso cuando creía que estaba solo. Esa frase me persiguió durante semanas. Cada vez que abría mi laboratorio, cada vez que preparaba un nuevo lote, la sentía como un cuchillo apoyado sobre mi cuello. Empecé a notar cosas extrañas. Frascos que no recordaba haber colocado. Mezclas que parecían más volátiles de lo normal. Olores que no reconocía. Notas que no había escrito. Intenté convencerme de que era mi mente jugando trucos por el estrés. Pero el terror real es saber que la mente puede engañarte con tanta precisión que ni tú mismo distingues lo real de lo imaginado. Pasaron meses, y mis pedidos se hicieron más grandes, más riesgosos. Algunos clientes exigían cantidades inimaginables, y yo, atrapado en esa espiral de dinero y miedo, aceptaba. Era un ciclo interminable. Producir, empaquetar, enviar, recibir instrucciones nuevas. Cada mensaje de Némesis o de algún cliente desconocido tenía un tono diferente, pero todos compartían la misma cualidad: control absoluto sobre mí, sobre mi miedo, sobre mi vida. Una noche, mientras revisaba el laboratorio, noté que un paquete había desaparecido. No podía ser. Lo había dejado sellado, bajo llave, en un compartimento secreto que yo mismo había construido. Mi corazón se aceleró. Revisé todo: ventanas, puertas, rincones, incluso debajo de las tablas del piso, nada. No había señales de robo físico, ni entradas forzadas. Pero entonces apareció un mensaje en mi ordenador, sin conexión a la red ni envío aparente. Sabes que el riesgo nunca se pierde. Sabes que yo estoy aquí. No dormí en días.
Cada ruido me sobresaltaba, el viento golpeando los cristales, el goteo de un caño, incluso el sonido de mi propia respiración. Cada sombra se transformaba en una amenaza potencial, y cada pequeño error en el laboratorio se sentía como un peligro mortal. Me obligué a trabajar en horario nocturno, solo cuando el resto del mundo dormía, intentando que la oscuridad y la lluvia amortiguaran cualquier signo de mi actividad. Intenté cortar todo, desaparecer del mapa digital, borrar mis rastros, pero descubrí algo que helaría la sangre a cualquiera. Mis registros no estaban en mi ordenador, estaban en la red, replicados, almacenados por alguien que podía acceder a ellos en cualquier momento. No podía escapar, no podía negociar, solo podía obedecer. La sensación de estar atrapado se volvió física. Cada sonido de notificación me hacía saltar. Cada sombra en el laboratorio parecía avanzar hacia mí. El último pedido que recibí fue el más perturbador de todos. Una cantidad monstruosa, imposible de manejar solo. Pero el mensaje venía con un detalle que hizo que el aire se volviera más denso. «Fracasa, y todo el mundo sabrá quién eres». Ahí entendí que el miedo ya no era solo personal. Era una amenaza hacia todo lo que podía perder. Amigos, conocidos, mi propia seguridad. Preparé la droga con manos temblorosas, sintiendo que cada molécula se convertía en un símbolo de mi propia condena. Cada frasco era un espejo de mi miedo. Cada litro que mezclaba era un recordatorio de que estaba atrapado en un laberinto sin salida, construido por mis propias decisiones. Mientras trabajaba, escuchaba ruidos dentro de la casa, aunque nadie podía estar allí. Cada puerta que se cerraba sola, cada sombra que parecía moverse fuera de lugar, me recordaba que estaba solo, pero bajo vigilancia constante. Era la paradoja de mi vida, invisible para todos, pero completamente expuesto para alguien que estaba fuera de mi alcance. Finalmente, llegó el día de la entrega. Esta vez no salí a la calle. Dejé el paquete en el lugar acordado, observando desde lejos. Vi cómo alguien lo recogía, pero nunca vi su cara. Nunca supe si era humano o solo otra sombra de la red. Solo supe que cuando desapareció sentí un alivio tan intenso como el terror que me había acompañado todo ese tiempo. Pero el alivio duró poco. Al volver al laboratorio, un nuevo mensaje apareció en mi pantalla. «Bien hecho, Jack, pero recuerda, nadie desaparece realmente en este mundo». Esa frase volvió a helarme la sangre. Comprendí que la red no es solo un mercado, no es solo un lugar para comprar o vender. Es un reflejo de los miedos más profundos. Allí, cada decisión tiene un precio que no se paga con dinero, sino con la calma, la seguridad, la cordura. Y yo, Jack, lo aprendí de la manera más cruel. No hay descanso, no hay anonimato, solo la certeza de que alguien, en algún lugar, siempre sabe lo que haces. Ahora, mientras miro la pantalla, siento que la historia no ha terminado. Cada clic que doy, cada mensaje que leo, es una cuerda más que me ata a este mundo de sombras y códigos. Cada vez que escucho un ruido, cada vez que un mensaje aparece sin remitente, sé que el miedo puede alcanzarme aunque esté solo. Y sé, con la certeza más aterradora, que la próxima vez que alguien me escriba, no habrá advertencia, no habrá elección, solo habrá miedo. Así vivo, entre sombras y códigos, preguntándome si alguna vez habrá salida. Pero si estás leyendo esto, recuerda, hay lugares que no están hechos para la luz, y la Dark Web es uno de ellos. Una vez que entras, ya no hay vuelta atrás. Jamás pensé que una curiosidad tan estúpida me haría oler la muerte sin tocar un cadáver. Antes de todo esto, llevaba una vida normal. Trabajo como técnico informático en una empresa de reparaciones en Leeds, una ciudad tranquila, húmeda y gris del norte de Inglaterra. No tenía muchos amigos, no salía demasiado, y mis noches solían consistir en navegar por internet sin rumbo, con una cerveza en la mano y la televisión encendida de fondo. Nada fuera de lo común, hasta aquella noche. Eran las 3 de la madrugada, no podía dormir, llevaba horas dando vueltas en la cama, así que encendí el portátil y comencé a saltar entre foros y páginas oscuras.
Esas donde uno siente que ya no está en el Internet de todos. En un hilo sobre preservación biológica, vi una publicación firmada por alguien con el nombre The Embalmer, el embalsamador. El título decía, Belleza eterna, cuando la carne deja de pudrirse. El mensaje era largo, escrito con una precisión inquietante. No había errores, no había emoción. Describía con un tono casi poético el proceso de conservar un cuerpo humano como si fuera una obra de arte. Al principio creí que era un artista o un tipo excéntrico con aficiones macabras, pero seguí leyendo. Tenía docenas de publicaciones, todas con el mismo estilo. Hablaba del honor del cuidado post-mortem, del silencio perfecto de la piel fría, de la dignidad en el proceso de vaciar un cuerpo de su fragilidad. No había imágenes, ni vídeos, solo texto, pero ese texto bastaba para revolverte el estómago. Aún así, no podía dejar de leer. Le escribí. Fue una mezcla de curiosidad y estupidez. Fingí interés académico, como si quisiera aprender técnicas de conservación. Me respondió a los pocos minutos. Su mensaje decía, no se aprende mirando, se aprende oliendo, se aprende tocando. No supe qué contestar. Parecía una frase de manual para asustar a los curiosos, pero algo me decía que no era una broma. Le pedí más información. Entonces me mandó un enlace .onion y una contraseña Morsa Aeternam. Entré. La página tenía fondo negro y letras blancas, sin imágenes, sin publicidad, sin nada que delatara su origen. En el centro, una lista de vídeos numerados del 001 al 006. Los títulos parecían sacados de un manual médico. Conservación de tejido facial humano, extracción ocular sin daño estructural, técnica de fijación en frío. Me convencí de que serían vídeos educativos, quizá de una universidad o de una clínica. Quería creerlo. Abrí el primero. La cámara estaba fija, enfocando una mesa metálica iluminada por una lámpara quirúrgica. Las manos que trabajaban llevaban guantes de látex y se movían con una calma casi hipnótica. No había cortes, ni música, ni ningún tipo de edición. Solo el sonido del metal, del líquido vertiéndose, del roce del bisturí. A los 30 segundos, una voz habló. Era la voz del embalsamador, suave, grave, perfectamente articulada, sin emoción alguna. Explicaba lo que hacía, paso a paso, como si diera una clase práctica. Y entonces entendí. No era un tutorial médico, aquello era real. Apagué el vídeo de golpe. Me quedé sentado frente al portátil, con las manos sudadas. Mi primera reacción fue cerrarlo todo, pero la curiosidad volvió a vencer. Volví a entrar al día siguiente, y al siguiente. Cuanto más veía, más necesitaba saber. En los vídeos siguientes, la voz seguía explicando cada movimiento, cada corte, cada proceso químico, con una precisión casi obsesiva. A veces la cámara cambiaba de ángulo, mostrando solo fragmentos del cuerpo. Ninguna imagen completa. Era como si quisiera mantener un misterio. Le escribí otra vez. Le pregunté si era real. Su respuesta fue inmediata. ¿Te interesa la verdad o te interesa mirar? Esa frase me quedó grabada. Cerré el ordenador, apagué el router y pasé la noche despierto, escuchando cada ruido del piso como si esperara que alguien tocara la puerta. 3 días después recibí un nuevo mensaje. Asunto. Proximidad. Dentro, solo una línea. No hay necesidad de esconderse detrás de la pantalla, Jack. Me quedé helado. No entendía cómo sabía mi nombre. Había usado una VPN, un correo temporal y una identidad falsa. Nada de eso importó. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Durante varios días no toqué el ordenador. Intenté seguir con mi vida, pero todo me resultaba ajeno, como si alguien me observara constantemente. Una semana después llamaron al timbre. Un repartidor, un paquete pequeño, sin remitente. No lo esperaba, pero firmé igual. Al abrirlo, casi me desmayo. Dentro había un frasco de vidrio sellado con cera. Dentro del líquido transparente flotaba algo que parecía piel humana. En la superficie se distinguía un pequeño número tatuado. 004. El olor era insoportable, una mezcla de formol y carne vieja. Vomité.
Tiré el frasco a la basura y abrí todas las ventanas. Esa misma noche volví a mirar la página. Había un nuevo vídeo, 004, entrega. Temblando, le di al play. El plano mostraba una mesa metálica, el mismo frasco que acababa de recibir. En la esquina del encuadre, un sobre con mi nombre escrito a mano, mi nombre completo. La voz del embalsamador habló. La comprensión requiere contacto. Hoy Jack ha recibido su primer fragmento. Apagué el portátil. Llamé a la policía. No me creyeron. Sin pruebas, sin remitente, sin dirección rastreable. El inspector me dijo que probablemente era una broma o material ilegal editado. No sabían con quién estaban tratando. A partir de entonces, todo se volvió más extraño. El correo electrónico se vaciaba solo. Mis mensajes desaparecían. Un compañero del trabajo me dijo que alguien había estado preguntando por mí. No dijo quién. Cada noche, al volver a casa, notaba que algo estaba diferente. El ordenador tardaba más en encender. El router parpadeaba aunque lo apagara. Empecé a sospechar que alguien había entrado en mi red, en mi vida. Una madrugada, sin poder dormir, volví a entrar en la web. Ya no había vídeos antiguos, solo un enlace activo titulado Leads, sesión final. Mi ciudad. Hice clic. El directo mostraba una habitación blanca, vacía, con una camilla metálica en el centro. Sobre ella, un portátil encendido. La cámara permanecía fija, sin moverse, durante varios segundos. Luego una voz habló. Mi voz. Era mi voz. Decía, acércate, Jack. Era idéntica, grabada, manipulada o imitada, no lo sé. Pero era mi voz. El embalsamador respondió. Ya estás aquí. La cámara se acercó lentamente a la camilla. Bajo una sábana blanca se distinguía un cuerpo. Una mano asomaba con una etiqueta en el dedo. En la etiqueta ponía mi nombre. Jack L. Cerré el ordenador de golpe y lo tiré al suelo. Salí corriendo de casa, descalzo, con el corazón a punto de estallar. Pasé la noche en un hotel barato, temblando, incapaz de cerrar los ojos. Al amanecer volví a mi piso. La puerta estaba entreabierta. Dentro, todo olía a formol. El portátil había desaparecido. En el suelo donde había estado, encontré una nota escrita con tinta azul. Decía, perfecto estado de conservación. Llamé a la policía otra vez. No encontraron nada. Ni huellas, ni cámaras, ni registros de entrada. Según ellos, no había pruebas de allanamiento. El frasco, por supuesto, había desaparecido del cubo de basura. Me recomendaron descansar y buscar ayuda psicológica. Desde entonces todo cambió. Dejé el trabajo, vendí mis cosas, me mudé a otra ciudad. Pero el olor me sigue. Ese olor a químico y carne vieja aparece en los lugares más inesperados. El ascensor, el metro, la ropa limpia, incluso el agua caliente. Y a veces, en medio de la noche, escucho un leve zumbido de ventilador, como el de mi viejo ordenador. He intentado rehacer mi vida, pero algo sigue observándome. Hace una semana me llegó una carta sin remitente. Dentro había una memoria USB. No la he conectado, pero la tengo delante ahora mismo, sobre la mesa. Pesa más de lo que debería. En la etiqueta pone 005, contacto. No sé si abrirla o tirarla al río, pero mientras la miro, siento que ya da igual lo que haga, que el embalsamador ya está demasiado cerca, que nunca dejó de olerme. Y a veces, cuando cierro los ojos, escucho esa voz, baja, constante, sin emoción, repitiendo lo mismo una y otra vez. No hay necesidad de esconderse detrás de la pantalla, Jack. Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.